Cars nos ha dejado con momentos bastante emotivos y otros definitivamente perturbadores, pero ¿alguna vez se han preguntado qué hubiera sido de Radiador Springs si McQueen no se hubiera perdido? ¿Las vidas de los personajes hubieran mejorado o empeorado? Sabemos que después del incidente que tuvo el Rayo McQueen en Radiador Springs, el pueblo dejó de ser el pueblo fantasma en el que se estaba convirtiendo, para así volver a tener visitantes y popularidad. Así que gracias al Rayo McQueen, Radiador Springs renació de su inevitable quiebra. Por esto analicemos cómo hubiera cambiado la vida de cada uno de los personajes de Cars si McQueen hubiera llegado a la carrera sano y salvo. Durante el tiempo que el Rayo McQueen se mantuvo en Radiador Springs, fue muy importante para convertirse en una mejor persona y en un mejor corredor. Tuvo grandes lecciones de vida y enseñanzas que le dejaron sus amigos dentro de Radiador Springs, como Doc Hudson, Sally y el propio Mate. Así que para empezar, si Rayo McQueen no se hubiera caído de su remolque, no habría tenido la oportunidad de convivir y saber lo que realmente significa ser un amigo, tener humildad o saber ayudar a los demás. También no hubiera aprendido su técnica de derrape que le enseñó Doc Hudson y a manejar en reversa como le enseñó Mate. ¿Y esto hubiera afectado? Por supuesto que sí. Por el gran talento del Rayo McQueen, el no saber las técnicas que aprendió con sus amigos no hubiera sido tanto un problema, ya que aún así el Rayo hubiera tenido las habilidades para defenderse. Pero lo que sí hubiera cambiado por completo es su carrera profesional. Como era un arrogante y egocéntrico auto, cuando sucedió el accidente con el Rey, McQueen hubiera aprovechado la oportunidad para ganar la delantera y terminar en primer lugar. No hubiera tenido el sentimiento de humildad y regresarse para ayudar al Rey, ya que con sus amigos aprendió que ayudar a los demás es más importante que cualquier otra cosa material o fama. McQueen, al terminar ganando la carrera, se hubiera convertido en el auto más famoso y de esta forma Dinoco terminaría ofreciéndole un patrocinio, y como el egocéntrico auto que era, habría aceptado sin pensarlo y sin valorar la gran amistad que tenía con Rusty, Dusty y su primer gran amigo Mac. Con toda esa popularidad que habría ganado McQueen, también le habrían ofrecido un papel actoral para protagonizar la película The Lightning Storm, alimentando aún así más su ego, ya que esa película trataría sobre un héroe volador que rescata a una ciudad entera. McQueen obviamente habría aceptado el papel, todo para seguir haciendo crecer esa fama y popularidad, ya que le encantaba ser admirado y aclamado por todos. Tanto hubiera sido la fama del Rayo McQueen con esta película, que hasta incluso también se le concedería rodar su neumático en el Disco de la Fama en Hollywood y habría aparecido en el famoso programa de las entrevistas de Jay Leno. El Rayo McQueen sería un completo mal agradecido, ya que decidiría dejar a Dinoco con la idea de que ya no los necesita para seguir conservando toda esa fama y popularidad, y así pasaría a protagonizar la secuela de Lightning Storm 2, la cual no tendría el mismo éxito que la primera, y su pasado burlón saldría a la luz empeorando aún más la situación de McQueen, ya que algunos comentarios que hizo en su pasado lo harían ver como el malo de la película, teniendo muchos problemas polémicos y obvio con sus fanáticos. Además, las redes sociales estarían en contra del Rayo McQueen, esto por sus conductas arrogantes y de superioridad, y con todo el éxito que tendría, de seguro se le subiría la fama hasta los cielos, tratando mal a todo su equipo. Así que probablemente McQueen habría sido un auto de carreras que arruinó completamente su carrera, todo por fama y dinero, aparte de que se quedaría completamente solo y sin ningún amigo que lo apoye. Puede que el destino de McQueen, si no hubiera caído de su remolque, no hubiera sido tan bueno. Pero, ¿y qué hay de sus amigos? El destino de nuestro querido Doc Hudson no habría sido para nada relevante, ni mucho menos su muerte. Nuestro querido Doc habría sido condenado al olvido, ya que habría seguido siendo el juez y el médico de Radiador Springs. No habría tenido una motivación la cual le ayudara a regresar al mundo de las carreras. Además, seguiría sin valorar su pasado como corredor y habría enterrado todos esos buenos momentos, llegando así a su inevitable muerte, la cual no habría sido relevante, ni mucho menos importante para la historia de Radiador Springs. No habría tenido su museo en donde se exhiben todas sus medallas y éxitos de juventud, pero lo más triste de todo es que habría muerto sin haber sido feliz y sin enseñarle al mundo esas grandes lecciones de vida reflejadas en el Rayo McQueen.
Después de la muerte de Doc Hudson, el pueblo de Radiador Springs haría todo lo posible para seguir manteniéndose unidos. Sin embargo, su unión no cambiaría mucho el destino del pequeño pueblo, ya que al encontrarse tan alejado, en algún momento todos los negocios entrarían en quiebra, obligando a los habitantes a tener que salirse de Radiador Springs. La señorita Sally Carrera no habría tenido una vida feliz, ya que se sentiría decepcionada por no lograr que Radiador Springs saliera adelante. Por sus habilidades de abogada, se vería obligada a ir a vivir a una ciudad más grande, en donde probablemente se convertiría en una protectora de edificios históricos, para evitar que así sean destruidos. También intentaría ayudar a otras ciudades pequeñas como Radiador Springs, para que éstas no tuvieran el mismo destino. Por otro lado, Sarge y Fillmore tomarían rumbos separados. Sarge se iría a trabajar con el ejército y Fillmore se mudaría a una ciudad libre y bohemia, en la cual pudiera desarrollar su combustible orgánico. Lo bueno de estos dos es que seguirían siendo muy buenos amigos y se verían de vez en cuando. A Mate no le quedaría de otra más que mudarse a donde viven sus primos y seguiría administrando su negocio de remolques desde su garaje. Además, seguiría ayudando a los autos que se encuentran en problemas. Flo y Ramón se sentirían muy tristes de dejar sus negocios de Radiador Springs, pero unirían ahorros para crear una cafetería en Los Ángeles, en donde Ramón tendría más oportunidades de convertirse en un gran artista callejero, dibujando murales demasiado creativos. Luigi y Guido seguirían permaneciendo juntos y se mudarían a Italia para vivir con el tío de Luigi, Topolino. Trabajarían en la tienda de neumáticos del tío de Luigi, pero además se abriría una gran oportunidad para Guido, el cual estaría cumpliendo su sueño de trabajar junto al equipo de los boxes, ayudando a los corredores aficionados. Rojo no la tendría muy difícil, ya que trabajaría como bombero. Quien al parecer sí tendría un destino demasiado triste y deprimente es la esposa de Stanley, Lizzie. Lizzie, por el gran amor que le tuvo a Stanley, se negaría a abandonar Radiador Springs, pero al ver que se está quedando sin habitantes, al final aceptaría mudarse a la casa de algún auto viejo cercano de algún pueblo, y así terminaría el resto de su vida, alejada de lo que alguna vez amó. El destino para el sheriff no suena tan mal, ya que se mudaría a su ciudad natal de Nueva York, en donde estaría trabajando como policía de tránsito, al igual que sus otros familiares. Y así es como la vida de cada uno de los personajes de Cars tendría un destino completamente diferente. Pero el Rayo McQueen tuvo un impacto muy fuerte dentro de las carreras de la Copa Pistón, y con él fuera de las carreras, la Copa Pistón se iría haciendo cada vez más tóxica. Aquí tendríamos a Chick Hicks haciendo todos sus desastres para poder ser el número 1 y seguir un camino similar al de Rayo McQueen, pero después llegarían los de la nueva generación, como Jackson Storm, quien después de no ser derrotado por Cruz Ramírez y McQueen, terminaría siendo el auto más arrogante de todos, ganando todas las carreras y no dejando a ningún nuevo corredor con alguna oportunidad de poder crecer. Cruz Ramírez seguiría fingiendo ser feliz, ya que no podría ser una corredora como ella siempre lo soñó. Sir Miles Axelrod se hubiera salido con la suya. El combustible alternativo ya no hubiera sido opción para todos los carros dentro de Cars, y este gran villano de la franquicia se hubiera hecho aún más poderoso y adinerado. Al final de todo, McQueen seguiría con un poco de fama, pero seguiría siendo odiado por todos en el mundo de Cars. Puede que para algunos esta vida sea mucho mejor, pero para otros simplemente terminarán sus vidas demasiado deprimentes. Pero díganme amigos, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Dejen sus respuestas en los comentarios.